Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Miraflores TV Digital. Soy Rosana de Bur y esta vez estamos haciendo escala en Miraflores con un tema bastante interesante, sobre todo para las personas de mediana y entrando a la tercera edad, ¿no? Y resulta que los problemas de la cotidianeidad, el trabajo, la agresión política que hemos venido sufriendo estos últimos años, desde el año 20, si es que no es antes, el odio entre unos y otros, las diferenciaciones sociales, todo esto se ve reflejado en la calle, ¿no? Uno va a una tienda y a veces lo tratan mal y uno responde mal también. Entonces hay una cierta agresión y además hay un cierto, digamos, se percibe un estrés ciudadano, un estrés que no sabemos si es pasajero o no es pasajero. Y dentro de estas cosas también, a algunos nos resulta que de pronto decimos, ¿dónde están mis llaves? Habré sacado las llaves, habré apagado el horno, ¿no? La estufa quedó prendida, dejé las llaves en el auto, o entraba a una habitación y uno dice, ¿ya qué vine? Y de pronto sales y te acuerdas de que viniste. Pero esos pequeños olvidos, ¿no? Estas cosas que nos van sucediendo día a día, pueden ser o por estrés, pienso, no sé, o puede ser realmente porque estamos sufriendo de una pérdida, digamos, o un desgaste cognitivo, una pérdida de la memoria. De esto y mucho más vamos a hablar hoy día con el magistrado Wilfredo Silva Figueroa. El magistrado Silva Figueroa es especialista en psicología y neuropsicología clínica. Es actualmente doctorando en la materia de psicología clínica y creo que nos puede explicar y hablar muchísimo sobre la materia. Actualmente se encuentra en Buenos Aires. Muchas gracias por estar con nosotros, Wilfredo. Gracias, mil gracias. Háblanos, por favor, del tema que todos estamos perdidos. Sí, gracias a ti, Rosana, gusto de conocerte, Mirabe, y felicitar a ti, a todo tu equipo, a Yasmín, con quien he tenido el primer contacto, y felicitarte enormemente por el gran trabajo, el gran esfuerzo que se está haciendo. Yo entiendo a emitir este tipo de programas, y sobre todo estas temáticas, es plausible, ¿no? Y me siento con mucho orgullo, ¿no?, de estar en tu programa, participar y dar un poquito de lo que he podido aprender en estos años de la carrera y, bueno, compartirlo con toda la población, no solamente estudiantil, que por años he estado en la cátedra también de pregrado, y sobre todo a la población de a pie, porque a veces sí, claro, estamos pasando... Pasa, así es, efectivamente. Sí. Entonces, muchas gracias. Empezaríamos entonces la temática. Gracias a ti. Dinos, ¿qué cosa es? ¿Cómo se dice correctamente? ¿Desgaste cognitivo, pérdida de la memoria, pérdida cognitiva? No sé. Cuéntanos, ¿qué es lo que el término técnico, ya consensuado por la ciencia, tanto neurológica, neuropsicológica y psicológica, psiquiátrica, es el deterioro. Deterioro cognitivo. ¿Ya? Sí, y se dice deterioro porque ya ahora, hasta la fecha de hoy, se sigue corroborando con más énfasis todo lo que había aportado pues los clásicos, entre ellos el referente a quien al menos para mí es muy significativo, es Luria. Luria, quien sin tener la tecnología que tenemos ahora, ya había visto muchos daños y lesiones estructurales, o sea, lesiones cerebrales. Y es por eso que habla del deterioro refiriéndose a esa parte material, que es el cerebro, con su implicancia, lo que es ya la parte cognitiva, cualitativa, ¿no? ¿Y este deterioro o el deterioro cognitivo es la pérdida de la memoria? Exacto. El deterioro, como vamos a ver de repente más adelante, el deterioro cognitivo, y el término nombre y apellido vendría a ser el deterioro cognitivo leve, es como yo lo considero como el puente entre el olvido cotidiano, que se nos puede pasar a cualquiera, como has hecho referencia en las primeras palabras. Claro, ¿para qué vine acá? ¿O dónde dejé mis lentes? Y estoy agarrado. ¿Quién ha visto mi lente? Y estoy con esto. Claro, ¿no? Entonces, ese es un olvido normal, entre comillas, aceptable, y después viene ya lo considerable el deterioro cognitivo, que es el puente que da paso a un posterior ya problema considerable ya dentro del trastorno o una enfermedad que vendría a ser la demencia propiamente dicho, ¿no? Y ahí tenemos pues diversas demencias, las demencias tipo Alzheimer. A ver, si
si entendí bien. Sí, El por deterioro ejemplo, cognitivo, el deterioro o el desgaste cognitivo, es siempre demencia, el inicio de una demencia. correcto, podría darse como inicio de una demencia, ¿ya? Ya, Porque el deterioro cognitivo leve, lo más primario es la afectación de la memoria. Es lo único que se deteriora en el proceso de este puente que llamamos el deterioro cognitivo leve, ¿ya? Entonces, ya. ahora, hay que ver la magnitud, la amplitud de esa problemática que es la memoria, ¿no? Entonces, mira, esa imagen que está mostrando es bastante significativo. ¿Por qué? Porque ya la persona cuando dice, caramba, ya me está preocupando, ¿por qué me estoy olvidando cada rato? Ya, ¿Correcto? sí. Entonces, ya es una preocupación. Y esa preocupación te va a generar ansiedad, angustia. Y eso va a ser una especie de retroalimentación que también, como tú has dicho, la ansiedad, el estrés, va a retroalimentar para que mi memoria se vaya colapsando más. Ah, es decir, uno puede irlo provocando poco a poco también. Así O es. es Esa es la parte psicológica emocional, que uno retroalimenta y se angustia. Es como cuando uno dice, los estudiantes, ¿no? Dicen, profesor, yo estudio, aprendo todo eso, voy al examen y me olvido. Claro, ¿por qué? Porque el nivel de ansiedad bloquea toda la producción cognitiva. Y no es que tenga problemas de memoria propiamente dicho, sino ya son ajustes emocionales. Entonces, el que tiene problemas ya de memoria, porque el que tiene el proceso de deterioro cognitivo leve, hemos dicho que se afecta a la memoria, pero sus otros procesos, atención, concentración, inteligencia, lenguaje, incluso la conciencia, están intactas. Por eso que la persona se da cuenta a conciencia qué me está pasando. Y ahí es donde empieza la angustia, ¿no? ya. ¿Y cómo puede, digamos, es un problema que uno puede solucionar? Las personas pueden solucionar cómo, buscando tranquilidad, retirándose la ansiedad. ¿Cómo pueden Claro, por resolver eso, este problema cuando no se claro, trata de demencias? por eso siempre decimos como un principio que ya tiene más de 20, 30 años, creo, Ya, el concepto, pero nos falta madurar bastante eso, el trabajo en equipo. El trabajo no solamente multidisciplinario, sino interdisciplinario. Ahí juega el psiquiatra, el neurólogo, el neurogeriatra, el psicólogo, el neuropsicólogo. Entonces, cuando se hace una evaluación minuciosa, vamos a ver cuál es el cuadro real de esta persona y en función a eso, el especialista va a trabajar de lleno. Si es un problema emocional, es un problema psicológico, el psicólogo se encarga de hacer psicoterapia. Pero si ya es un problema que está implicando cuestiones ya cerebrales, si está implicando ya cuestiones a nivel cognitivo, entonces ahí tiene que echar mano el neurólogo y el neuropsicólogo, con o sea, primero intervenciones ir al neurocognitivas. psicólogo, primero que nada tratar de detectar el problema, reconocer Así, que tienes un problema, ¿no es cierto? Porque muchas así, veces así es. dejamos pasar y bueno, no es que más tarde se me va a solucionar, de pronto como que te vas olvidando más las cosas, como que de pronto hay personas incluso que se paran en una calle y dicen dónde estoy, o qué estaba Así es. diciendo, ¿no? ¿Qué Así. estaba diciendo en medio de un discurso? Entonces, en medio de algo, como que se olvida, y uno lo Ahí me deja haces, pasar. mira, me haces pensar algo que como sociedad, al menos en el ámbito de lo que es salud mental, tenemos muchos prejuicios. Entonces, yo puedo ser una persona que ya tomo conciencia que estoy olvidándome muy seguido, pero no lo quiero evidenciar, no lo quiero testimoniar, ¿no? Ya cuando la familia se da cuenta, uy, ¿qué le pasa a mi papá? ¿Qué le pasa a mi hermano? ¿Qué le pasa a mi tío? O sea, veo que está hablando cosas que no se ajustan y veo que se está olvidando. Recién ahí van, por eso que ahora la literatura científica está evidenciando que cuando la persona va al médico, al neurólogo, al psiquiatra o al neuropsicólogo, ya hace 20 años atrás o un poco más de repente, ya empezó con el cuadro. O sea, ¿Cuál es teóricamente se nos dice que el deterioro cognitivo empieza a los 60, 65 años. Entonces estamos ya, hablando 20 años atrás, cuando ha tenido 40 40? años. ¿Te das cuenta? Por eso que la sociedad internacional, Europa específicamente, se ha preocupado bastante por este problema del Alzheimer, que han evidenciado que está apareciendo 20, 25 años antes de que el paciente vaya a consulta. Ya con todo el deterioro es trabajoso, ¿no? Por eso el concepto preventivo que debe ser acunado en cada persona de a pie, la prevención.
Si tú tienes la focalización de prevenir, vas a poder acudir rápidamente a un especialista. ¿Cuáles son las características de preocupación que podríamos analizar? Que las personas deberían decir, uy, me está pasando esto, vamos, tengo un problema. ¿Cuáles son las características? Exacto, hacer su chequeo de rutina. Es como cuando decir, yo me voy a mi trabajo, me voy al espejo, me voy a asear, me voy al espejo, ¡ay, caramba! Es que, bueno, en mi caso no es así, ¿no? El pelo ya me está creciendo. Me voy al peluquero, ¿no es cierto? Ya hago mi retoque, ¿no es cierto? O la chica también, ¡uy, caramba! Me falta maquillar un poco más, y ¡plum! Al toque te retocas, ¿no es cierto? Sí, así es. Se producen bien. Entonces, la concienciación, la parte de tomar conciencia, caramba, también así yo tengo que ir ordenando, puliendo y dándole una bonita estética a todos mis procesos cognitivos, atención, concentración, memoria. Entonces, si yo ya estoy teniendo afectaciones, por eso la cultura de prevención nos falta, estamos años luz de retraso. Pero si yo tengo la cultura de prevención, entonces yo ya digo, caramba, a partir de este año, mis 20, 25 años, voy al psicólogo una vez o cada 2 años para hacer mi chequeo, para ver cómo están mis niveles. Por eso yo trabajo bastante en promociones para poder evaluar a jóvenes. Y ahí les sugiero hacerse un monitoreo. Personalmente yo me hago. Ya cuando tuve más o menos 45 años, empecé a hacerme unas sesiones cada año. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo básico que tendría que hacer una persona? Dices tú, claro, acudir a un psicólogo, a un neurólogo. En este caso, a un neuropsicólogo, ¿ya? A un neuropsicólogo, ¿por qué? Porque el neuropsicólogo utilizamos algunas escalas, screening, que son cuestiones rapidísimas. En 1 hora puedes aplicar 3, 4 screening, o sea, cuestionarios básicos de preguntas, 20, 25 preguntas, y eso te da un puntaje. Y ese puntaje, tú lo monitoreas cómo se está estableciendo de este año al próximo año. Te pongo el ejemplo cuando yo me hago mi autoevaluación, porque en ese caso tú no te puedes engañar, ¿ya? Entonces, por decirte, te memorizas 15 palabras, ¿no? La que es la palabra rey. Memoriza 15 palabras. De las 15 palabras, o lees 15 palabras, sacas la hoja y tienes que reproducir las 15 palabras. Si no, un familiar tuyo o un colega, en el caso mío, un colega, le pido que me aplique y él contabilice. Entonces, tú repites las 15 palabras 10 veces, ¿correcto? Entonces, la primera de 15 palabras, de repente, memorizas 10. La siguiente debe ser 11, la siguiente 14, y la siguiente 15, 15, 15, 15 palabras. Entonces, en mi caso, por ejemplo, en uno de los años yo memoricé 15, 15, 15, 15, 15, y en la penúltima hice 14 palabras, recordé 14 palabras, y en la última fila hice la 15. Entonces, ya, ese es mi punto de referencia, que en la 14 tengo un bajoncito, un punto menos. Entonces, yo el próximo año tengo que ver, si ya voy haciendo 14 y bajo 13, y la última hago 14, caramba, ya tengo que preocuparme. Entonces, y ahí, leerlo 10 veces y ahí tienes que acordarte la. Claro, o sea, la prueba es, estoy poniendo como ejemplo uno de los test, de los cuestionarios, ¿no? Entonces, en función de eso, yo ya puedo retomar. Si estoy disminuyendo, en vez de estar memorizando 15 palabras, y en las 3 últimas estoy teniendo 14, 13, 12, ya empiezo a decir, caramba, entonces necesito una estimulación cognitiva que me ayude a la memoria de palabras, porque hay memoria de palabras, hay memoria de números. El caso del deterioro cognitivo leve es que se apunta a un solo o a una particularidad del tema de la memoria. Puede ser memoria auditiva, memoria icónica, o sea, yo miro, me olvido, escucho, me olvido. Esa es la particularidad y hay que ver cuál es el tema que se está olvidando. En función de eso, se aborda y se le hace la rehabilitación neurocognitiva, ¿no? Pero ya sabes los puntajes que estás teniendo. Entonces, pero si tú te esperas, no, esa cosita, bueno, que se me olvida, ¿no? Pasan 5, 10, 15, 20 años y no deseamos que suceda eso en realidad, ¿no? Pero vamos a caso extremo, caramba, ya tengo el deterioro cognitivo leve. O sea, el trabajo va a ser más, la inversión que voy a tener que gastar es más. Porque tengo que llevar sesiones terapéuticas, neurocognitivas, tratamiento médico, medicinas, o sea, el costo, ¿te das cuenta? Entonces, si yo tengo el chip de prevención, me hago mi consulta una vez al año, una vez cada 2 años, tu horita y tienes tu puntaje, ahí tú lo vas viendo como un espejo. ¿Cuáles son las causas más comunes? ¿Tú crees que las causas más comunes están el estrés también? O sea, mira, hay varias causas. Sí, hay varias causas.
Hay varias causas. Si lo viésemos de manera jerárquica, el primero del deterioro cognitivo es el Alzheimer, la enfermedad de Alzheimer, ¿no? O la demencia tipo Alzheimer, que dicen así. O sea, el Alzheimer, ¿por qué? Porque se destruye el cerebro y afecta ya no solamente en el Alzheimer, afecta a la memoria, sino también va a afectar al comportamiento, la concentración, las partes emocionales, conductuales, comportamentales, en el ámbito familiar y en el ámbito social. Pero la enfermedad de Alzheimer es la que va a afectar, como vemos en esas diapositivas, ¿no? Un cerebro sano y el cerebro de un paciente con Alzheimer. El de arriba. ¿Ya? Entonces, el cerebro se le va destruyendo, ¿no? Vulgarmente hablando, se le destruye el cerebro. Entonces, la primera causa de la demencia, o demencia, el deterioro cognitivo, es el Alzheimer. Los otros son los problemas vasculares, y ya ahora pues hay tantas investigaciones que lo podemos encontrar en las redes, incluso la estrecha relación que hay entre los problemas vasculares, corazón-cerebro. ¿Te das cuenta? Entonces, la hipertensión, los problemas del ACV, accidentes cerebrovasculares, los golpes en la cabeza, que es traumatismo encefalocraneal, ya sea con heridas abiertas o con hematomas internas, que son unos factores. Consumo de sustancias tóxicas, la ansiedad, la depresión, eso va a generar deterioros cognitivos en corto o en largo plazo. Y esos deterioros cognitivos generados por la ansiedad, por la depresión, ¿van a concluir con una demencia o son deterioros distintos a un Alzheimer? Porque el Alzheimer tengo entendido que es clínico. Exacto. Sí, el Alzheimer, lo que está evidenciando hasta ahora, pero no hay una respuesta final hasta ahora, porque los primeros artículos científicos que salieron era de que había una proteína, ¿no? El beta-amiloide. Claro, el beta-amiloide es una proteína que ayuda a que las neuronas se comuniquen rápidamente y armónicamente, pero cuando esa proteína excede de su producción, va a generar como una capa, va a untar a las neuronas y lo va a destruir. Ya, esa es la causa, diríamos así, del Alzheimer. Pero la ansiedad, el estrés, también hay una sustancia química que produce el organismo, que es el cortisol. El cortisol sabemos muy bien que sirve para poner en alerta al organismo cuando hay una amenaza y te ayuda a actuar, enfrentar al peligro o huir, ¿no es cierto? Pero cuando esa ansiedad, ese cortisol desborda los niveles, se mete a la sangre y eso va a ir al cerebro y por lo tanto va a afectar a los neurotransmisores. Y al afectar a los neurotransmisores va a afectar a toda la anatomía de las neuronas. Entonces, ¿cuál es la solución ahí? Volverse zen. Yoga, sí. estar mirando, contando los pajaritos, ¿no? O sea, es cierto. No preocuparse mira, por lo que no puede resolver. Vamos. Aunque parezca broma, pero ya la neurociencia ha evidenciado cuando uno hace meditación, yoga, o incluso una simple oración, las ondas cerebrales, alfa, beta, empiezan a adquirir sus ondas que requiere el cerebro. Mira. Orar también. Hasta la música, perdón. Orar también. Orar, está evidenciado, aunque parezca mentira, está evidenciado, ¿no? Y hasta la ciencia, la neurociencia, con resonancia magnética son más tranquilas, más pausadas. Aunque yo quería hacer una pregunta, la tranquilidad, o sea, el ser aparentemente sereno, aparentemente pausado, es signo de que no sufre un deterioro cognitivo, es signo de que no sufre o lo oculta bien. O al menos el deterioro no va a ser tan agresivo como el que no hace meditación. Mira, qué interesante. ¿Por qué? Porque el cerebro de todos, sin excepción, incluyéndome el mío también, hasta de los genios, de los sabios y de los santos, se deteriora. Hasta los 20, 25 años tiene el desarrollo top. De ahí ya viene el declive, anatómicamente, y de todo nuestro cuerpo. Todo, ya empezamos en la etapa, si bien es cierto, entramos en la juventud, en la adultez, pero también entramos en la madurez, y ahí viene la vejez, la ancianidad, la senectud. No sé por qué le han dicho tercera edad. Sí. Entonces, en función a eso, que eso va a generar un deterioro por naturaleza, las actividades, que lo vamos a ver de repente en tu pregunta más adelante, lo podrías elaborar. ¿Cuánto influye la meditación, la oración, la alimentación, los ejercicios, etcétera, etcétera?
tranquilo, sereno, ¿no? No tomarse las cosas con tanta Y mira, avidez, por así decirlo. no sé si has escuchado una entrevista que le hiciera al doctor Leopoldo Chiapo, ¿no? Que descanse en paz, y quien lo entrevistó fue justamente Marco Aurelio de Negri. Él decía, hablaba sobre la bondad. Y él decía, a ti en la vida te toca tomar decisión por dos cosas. ¿Eres un amargado o Así eres es. una persona bondadosa? Y Ajá. ser bondadosa es la parte, la persona serena. Claro, para ser serenos, para ser bondadosos, tienes que desarrollar algo que está acá, que es el lóbulo prefrontal. La gente normalmente es muy egoísta y normalmente piensa que el bondadoso es estúpido, que que le gusta hacer el bien a las otras personas, que se preocupa por las otras personas, que trata de ayudar de una manera u otra. Oye, que tiene la empatía como para darse cuenta que la otra persona necesita de algo, normalmente es tomado como tonto, como que, o que tiene un interés oculto, pero qué interesante lo que dice, porque esto me estás diciendo que es bueno para la mente, ¿no? Bueno. Así es, así es. Y Dime, no lo digo yo, ¿eh? Busquen literatura sobre el famoso mindfulness. El mindfulness ya está dando, a pesar que ser muy poco, 20, 30 años creo, Teresa está de dando buenos Calcuta, resultados. Por ejemplo, Teresa de Calcuta. Sí, sí, sí. muy ágil, ¿no? Porque trabajaba precisamente en las llaves de Cristo. Dime, Exacto. ¿es posible que el desgaste cognitivo sea también evidenciado en niños, adolescentes, jóvenes, que se den estas Correcto. personas, pero ya, Ya. digamos, con aspectos psicológicos o por aspectos propiamente neurológicos? Correcto. Mira, leí hace muchos años un artículo que hablaba sobre la demencia infantil, la demencia digital infantil. Eso es lo que te Claro, iba a no es la demencia propiamente dicho, que tiene el cuadro de demencia el adulto de 60, 65 años, pero la parte cualitativa, cognitiva, se asemeja bastante. Por eso que hay un artículo de Marco Aurelio de Negri en su programa que tenía, él habla justamente de que últimamente, no mencionó las investigaciones, pero decía, últimamente se están evidenciando la ciencia, investigaciones que hay personas con el cerebro sano con afasia. Con cerebro sano no comprenden lo que leen, no comprenden lo que escuchan. comprender. Ajá, pero bueno, Entonces, nosotros pero su cerebro, ¿qué dice? En sí, pero realidad, falta de alimentación, falta de estímulo, de estimulación claro, temprana, muchos problemas, quizás les damos problemas a los niños que no pueden resolver, ¿no? El padre exacto. que pelea con la madre, o sea, los niños están con la cabecita así, no pueden resolver sus propios problemas y comienza el Entonces, deterioro. Así es, ¿qué así pasa? como El niño con la tecnología, que todos estamos absorbidos con la claro, esa tecnología, era especialmente la el otra celular, pregunta. ese es un factor que está reduciendo nuestra capacidad de lenguaje, nuestra capacidad de lectura, atención muy parcializada. Entonces, eso va a repercutir en la producción académica del niño. Y va a ser un candidato en mayor porcentaje de adquirir un deterioro cognitivo leve, yo sospecho a los 20, 25, 30 años. Si es que no es antes. Ahora, insisto con la pregunta. Estos juegos de los videojuegos o los niños que están todos los días pegados no solamente al celular, sino también inclusive ya hay ludópatas, niños de 10, 11, 12 años que son ludópatas, Pues, se meten sí, a sí. estos internet, sobre todo en provincias, ¿no? A estos internet de juegos, ¿sí? Que pagan un sol, 50, está todo el día. Esto Cierto, puede generar un cierto deterioro cognitivo o al revés, porque están con la sí, mente sí, abierta, todo el tiempo están así, ¿cómo sí. es? ¿Qué es lo que pasa? El cerebro, cuando enfrenta una situación nueva, se activan las neuronas, lo nuevo. Pero una vez que lo aprende, las neuronas adquieren su estabilidad. Entonces se hace monótono y ya no se exige al cerebro. Cuando tú no exiges al cerebro, el cerebro se vuelve flojo, como diría Marco Aurelio Negri. El cerebro está de plácime ahora porque la tecnología se lo da todo. Entonces, cuando ya no está en funcionamiento, en ejercicio, de exigir niveles cognitivos, aparecen los riesgos de deterioro. Entonces, el niño puede aprender un juego, puede sacar puntajes altos,
pero el cerebro del niño se adapta y ya no se exige más. Voy a decir que este tema, y creo que el comentario quizás sea un poco fuera de lugar, pero lo que tú estás diciendo es muy cierto. Y es cierto en todos los aspectos de la vida, digamos, de la vida hasta profesional del de ahora. Antes, cuando tú hacías un informe, tú creabas. Yo, por ejemplo, soy abogada, entonces yo analizaba desde mi punto de vista determinada norma. ¿Ya? Ahora esto lo que ya sabemos, ahora, por ejemplo, es como se llenó el país, América Latina y el mundo de las famosas consultorías, porque no solamente es nacional. Y este es un detalle que te quería contar. A mí me llamaron para una y fue un honor hacerla en las Naciones Unidas. Entonces, pero me di cuenta de un detalle, ¿sabes? Me dan un tema referido que es mi tema y de pronto presento mi estudio, que yo lo consideré bien, y me dicen, ponga, señora, le falta el hipervínculo. ¿What? El hipervínculo. O sea, esa frase que usted ha puesto, ¿quién la dijo, cuándo, cómo y dónde? Y esa otra frase, ¿quién la dijo, cómo, cuándo y dónde? Y esto lo sacó. Entonces yo le digo, ¿por qué no contrata mejor a mi secretaria? Esto lo he hecho yo. O sea, ¿entiendes? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando últimamente hace más de 20 años? Que la gente ya no piensa, no crea, cualquiera que sea la profesión. Estos le han comenzado a llamar plagio solamente a aquel que no pone el nombre del que se está copiando. Pero la realidad es que se copia todo. Plagian todo. Plagian los adultos y con mayor razón los niños. Esto tiene algo que ver con el deterioro. A ver, no sé si puedes comentar. Sí, es que la tecnología nos ha permitido hacer el corte y pega. ¿Ya? Lo que en nuestra época, o más en mi época que tu época, en mi época, no había pues la tecnología. Y tú cuando ibas a la biblioteca y tenías que hacer un trabajo, transcribías puño y letra. Claro. Oye, y eso te ha evidenciado que el escribir, el solamente escribir, copiar lo que tú... Sí, ya está ahora. Y resumo. Lógico, ¿no? Entonces, yo resumo. por eso yo a mis alumnos, a mis alumnos de pregrado, aunque se molestaba, yo le veía la cara, pues, ¿no? O sea, que se amargaban, se molestaban, hasta de repente habrán hecho recordar mis antepasados, pero yo les hacía escribir todos sus artículos. Yo le decía, no importa, cópiame, haz copia y pega, plagea, copia intelectual, lo que quieras, pero puño y letra. No, ahora solo se plagea y le llaman claro. No plagio porque no pones el nombre. Pero no pones el nombre, ¿no? Ninguno de estos grandes que salen en la televisión todos los días, o sea, así ninguno, ¿sabes? Te digo, es mi tema en particular, y cuando yo le dije, oye, un momentito, o sea, tú me estás preguntando a mí, porque sabes que yo manejo este tema, en fin, ¿no? Y me dice, sí, doctora, pero entonces no me estás pidiendo mi trabajo, me estás pidiendo que yo te haga un resumen, ¿no? De revistas, de cualquier cosa. Esa es la parte formal, diríamos, ¿no? Aparte de la parte metodología que exigen, pues, justamente poner de dónde estás sacando o basarte, sustentarte o respaldarte de algún autor, ¿no? Bueno, la parte formal... Respaldarte de un autor y otra cosa que te copies. Y esta gente lo que te pide es respeto. Pero sí. O sea, volviendo a nuestro tema, se ha hecho, a lo que tú dices, se ha hecho costumbre ya, inclusive en estas auditorías, en esta consultoría que mandan a hacer, se ha hecho una costumbre el copia y pega. Entonces la persona ya no crea, ¿no es cierto? Ya no lee, ya no estudia, ya no escribe. Aquí hago un paréntesis, me hace recordar, ya cuando yo estaba en el pregrado, estamos hablando de la década del 80, 90, en el Canal 7 me llamaron por teléfono, me acuerdo, teléfono fijo que había en esa época, porque en Canal 7 estaban pasando un documental de un programa de un trabajador chino que estaba perdiendo la capacidad de nominar los objetos. Entonces decía, pásame eso, ahí, allá. Y su esposa le decía, pero ¿y cómo se llama eso? Y no sabía, pensó que le estaba bromeando. Le hacen un estudio completo de esos años y encuentran que su cerebro se estaba muriendo. O sea, en otras palabras, encuentran que su cerebro, la sustancia gris, se estaba desapareciendo y estaba volviéndose blanco. O sea, la sustancia blanca estaba creciendo. La sustancia gris, tú sabes que es la que procesa la información. Y cuando hacen la anamnesis, encuentran que el trabajo, tú sabes que era no sé si era japonés o chino, el documental,
el trabajo, no sé cómo será ahora, pero en ese tiempo reportaban de que el trabajo tendía a ser monótono. O sea, tú te especializabas, de repente hacías una botella, te especializabas a hacer tapita. El otro, poner la tapita en la botella. Y todas las 8 horas estaba en este ejercicio. No pensaba, pues Esa monotonía, claro, esa monotonía así, o hizo que el cerebro empiece a morir. O sea, las neuronas empezaban a destruirse. ¿Te das cuenta? Entonces, toda actividad monótona tiende a generar, por eso que hay una frase que decía José Ingenieros, la función hace al órgano. O sea, si tú no haces actividad cognitiva cerebral o física, el organismo empieza a deteriorarse. Mira, qué interesante. Dime, ¿cuál es la diferencia entre el desgaste cognitivo, el Alzheimer, la demencia? El Alzheimer es un tipo de demencia. ¿O cuál es la diferencia entre un desgaste cognitivo natural, normal? La diferencia, sí, la diferencia, diríamos así, para la persona de a pie, es que el deterioro cognitivo leve va a afectar solamente a uno de los procesos. Vendría a ser la memoria. Ahí se focaliza. Es la preocupación fundamental de la persona que dice, bueno, me está fallando la memoria. Me estoy olvidando muy seguidamente. Entonces, cuando le hacen la evaluación, sacan unos puntajes que nos hacen sospechar que está muy cerca a un posible deterioro cognitivo. ¿Ya? Mientras que el Alzheimer o la demencia tipo Alzheimer ya va a afectar a varios procesos, no solamente a la memoria, sino también al comportamiento familiar y social. Se va a volver más renegón, más impulsivo, cambios de comportamientos abruptos en el ámbito emocional. Claro, y que va, más triste. Y el Alzheimer ya va a afectar más radicalmente a su entorno más cercano. Por eso que el doctor Danilo Sánchez, que trabaja en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, psicólogo también colega y neurólogo, y se ha especializado en todo lo que es la neurogeriatría, él había encontrado que los pacientes se afectaban menos que los familiares que los cuidaban. O sea, quien los cuida se enferma más. Sí, claro. Entonces, ahí es la primera choque. Entonces, en conclusión... ¿Por qué piensas eso? ¿Por qué el pariente es el que se enferma más? Oh, ya, sí. Lo que han encontrado es que el paciente, como no entiende la dinámica, entonces el paciente con Alzheimer te dice, claro, ¿no? Rosana, ¿sabes qué? Ahora tenemos nuestra entrevista a las 7. Ah, ya, genial, a las 7. Pasan 3 minutos, no te olvides, a las 7 tenemos nuestra entrevista. Entonces te estoy repitiendo el mismo tema y tú dices, oye, me está fregando, ¿no? Si me ha dicho hace unos minutos, me vuelve a decir y te estresas. Como no comprendes la dinámica del Alzheimer que está repitiéndote, te cuenta la misma historia 3, 4, 5, 10 veces en un día, entonces la persona no entiende la patología del familiar y lo toma como que le quiere fregar, se la ha agarrado conmigo, pero no es así. Entonces ahí hay que desarrollar bastante la paciencia. Reeducar al familiar que va a estar en su cuidado y también se le sugiere pues que lleven alguna psicoterapia, ¿no? Psicológicas específicamente para que sepa tener tips o herramientas de cómo tratar a los familiares, ¿ya? Pero esos son los dos puntales más radicales, que mientras que el deterioro cognitivo leve va a afectar focalizadamente a la memoria y el Alzheimer va a focalizar a varias esferas, ¿no? Atención, concentración, comportamiento, esos, y memoria también, ¿no? O sea, todas las esferas, digamos, mentales que puedas. Claro, o sea, por decirte, como dices tú, o sea, de repente yo focalizo y no recuerdo números, ¿no? Tenía un paciente hace poco, ¿ya? Y no recuerda números, pero cuando le aplico palabras, sí los recuerda, ¿no? Entonces, el Alzheimer no solamente va a tener esos problemas de memoria, sino que va a decir, disculpe, doctora, ¿para qué estoy acá? Y tú vas a decir, oye, pero ¿me está bromeando? Porque al inicio va a parecer como si te estuviera bromeando, ¿no? O cuando tú me digas, ¿y cómo se llama su papá? Y tengo que voltear, hermana o hermano, bebé, ¿cómo se llama mi papá? Ay, papá. Claro, ¿no? Entonces, esos son casos ya que va en bota la familia, ¿no? Sí, triste, muy triste, de verdad. Dime, ¿estas pruebas, estos test, se hace también a niños? Contestando ya las preguntas, gracias, Esteban. Dime, ¿estos test se pueden hacer, los test que haces, también niños o solamente son para mayores? No, hay pruebas neuropsicológicas. En los niños se llamaría ya para ver la evaluación del neurodesarrollo, su madurez del neurodesarrollo, ¿no? Claro, ¿no? Para ver
cómo está funcionando su cerebrito. ¿no? ¿Perdón? Para ver si tienen algún problema orgánico. Correcto, pero en neuropsicología no nos olvidemos que siempre tendemos a ver esas dos cualidades, las partes conservadas, positivas por decir, y las partes que se están deteriorando. ¿Para qué? Para yo trabajar en las conservadas, trabajar para que le ayude a esa parte deficiente. La parte que está. Claro, claro. Entonces ahí vemos todo, ¿no? La parte de la atención, concentración, lenguaje, memoria, ¿no? Praxia, movimiento, coordinación fina, con movimientos gruesos, movimientos a nivel de los pares craneales, todo eso es a nivel del niño. En los adultos también hay pruebas, ¿no? Que nos hace determinar a través de un screening, puntajes, para ver si está teniendo algunos indicadores de una posible demencia, ¿ya? Entre ellos tenemos varias pruebas, ¿no? El test del reloj en los adultos, que se llama test del reloj. Yo trabajo bastante con el MoCA. Me gusta mucho el test de retención visual de Benton. Le tengo mucha fe. El TMT, el Trail Making Test, ¿ya? Que parece un jueguito que tú tienes que juntar letras y números. El primero es juntar números, 1, 2, 3, 4, 5, sin levantar el lapicero. El otro es letras y números, ¿no? A1, B2, C3. Sin levantar el lapicero. Claro, entonces, sin levantar el lapicero, ¿ya? Y hay una secuencia que no se desordena, pero cuando hay problemas de lesiones, la persona se conflictúa, lo he visto. Y te dibuja muy bien. La memoria auditiva lo tiene conservado, la memoria visual lo tiene conservado, ¿no? Su lenguaje, su atención, concentración, el afecto lo tiene conservado, pero en esa prueba sencilla falla. Y cuando corroboro es porque ya no está la lesión, porque no nos olvidemos que los que tienen problemas de demencia o el deterioro cognitivo leve se afecta el lóbulo temporal, muy particularmente el hipocampo. Una de las figuras que mostraron ustedes, que hay una cosita así como una alberja, que está ahí con su capucho, esa es la parte del hipocampo. Eso se afecta. Y al afectarse, justamente va a repercutir en la memoria. Pero hay un tipo de memoria que le llaman la memoria de trabajo o la memoria online. Tú, para darte cuenta, palabra tras palabra, lo que estoy hablando y tener el concepto de lo que estoy explicando, está funcionando el lóbulo frontal, que está en relación a un tipo de memoria, que es la memoria de trabajo. Ya, STMT, el Trail Making Test, evalúa esa parte del cerebro. Por eso hay que, el experto tiene que saber en la entrevista, porque nosotros primero hacemos una entrevista, que sí o sí, un 80, yo le tengo mucha confianza, 80, 90% a la entrevista y observación. Eso lo he podido enriquecer yo, pues, 3, 4 años en el Hospital Arco Herrera, me acuerdo, gracias a un docente que era obsesivo y nos hacía hacer entrevista, y con la entrevista ya tú tenías lo que llaman los franceses, o llamaban el per se. Ya veías, este paciente ya sabes por dónde está el cuadro, y ahí ya tú armas el conjunto de pruebas para que te corrobore o te descarte tu impresión diagnóstica. La prueba no te va a diagnosticar. Personalmente yo no creo que diagnostican al 100%, no hay que creer eso. Las pruebas van a ayudar a tu hipótesis. Lo importante es fundamental 2 cosas. Hay 3 pilares. Conocimiento científico, que es memoria, psicología de la memoria, psicopatología de la memoria, atención, inteligencia, pensamiento, etcétera, etcétera. El segundo punto es la entrevista y observación, la entrevista minuciosa. Hay que saber preguntar. Y lo tercero, secundario, son los instrumentos, las pruebas. Son auxiliares. Dime, ¿hay diferencia? Gracias, Van. ¿Hay diferencias en el deterioro cognitivo si uno es hombre o mujer? ¿O eso tiene nada que ver? No me vengas con que el hombre es más inteligente, ¿eh? No me vengas con eso. No. Me van a disculpar acá, pero yo estoy convencido que la mujer tiene más inteligencia. Por gusto no tiene XX. Por gusto no tiene XX y los varones tenemos el XY, un poquito más débil, ¿no es cierto? Pero yo estoy corroborando que la mujer sí. Ahora, lo que sí ha corroborado la literatura... ¿Perdón? ¿Será porque ejercitamos más la memoria las mujeres? Claro, y lo que sí es cierto, hazme recordar, porque ya me está dando el Alzheimer también para responder la pregunta que dijo el joven, pero sí se ha corroborado de que el cerebro de la mujer es más chiquito que el hombre. El hombre tenemos nuestro cerebro, la mujercita tiene un chiquitito nomás su cerebro, ¿no? Pero ¿cuál es la particularidad? Que el cerebro de la mujer funcionan ambos hemisferios, se interconectan. El cerebro del varón funciona a veces el izquierdo, a veces el derecho, o a veces ni funciona ninguno, ¿no? Por eso que tan estupideces hacemos. Disculpen los varones, ¿no? Los caballeros, ¿no?
pensaba que la Entonces, mujer pero era como un BMW, ¿era como un qué? como un BMW o un Mercedes. Aire acondicionado, el timoncito de cacho de Oh, toro, correcto, los correcto. asientos, Sí, 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 los sí. asientos de cuerito, un montón de botoncitos para bajar, subir las lunas. Y pensaba que el hombre era un Volkswagen básico. Basta. Sí, Un cierto, Volkswagen cierto. de la época Entonces, de Hitler. O sea, un pensamiento sí, así, sí, sí. básico y concreto, además. Concreto. O sea, no es que sea Exacto. malo. Así Más es, concreto. así es. Sí. Así Entonces, es. Nosotros tenemos que hacer un sobreesfuerzo ahí, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto es que el tema emocional, ¿no? En las mujeres, en nuestra cultura, es mucho más sensible, ¿no? Se afecta más emocionalmente, tiende a ser más vulnerable a la depresión. Y por lo tanto, por el tipo de cultura que tenemos, aparece ese fenómeno de la automedicación. Y se ha evidenciado que la mujer sí, por esos factores emocionales de depresión, que tienden por los factores incluso hasta hormonales que pueda influir bastante en la parte emocional, entonces al no comprender eso, se automedica. Y eso sí ha habido unos años de investigaciones que ese fenómeno de la depresión y la automedicación, porque como se pepea nomás, para. va a afectar en el cerebro. Y por lo tanto, han visto de que la mujer tiene más riesgos, estadísticamente es más vulnerable a adquirir deterioro cognitivo leve a comparación del varón. ¿Se da cuenta? O sea, primero nos dice, es más inteligente, pero ¡jo! Ahí está. Más rápido te La vas a reír. inteligencia, la inteligencia emocional, Pei, le está fallando. Esto, vamos, o sea, sí, eres más inteligente y tal, pero ¡jo! Porque te vas a reír más rápido. No, pues Tu tampoco, manejo social falta. Sí, sí. dígame. Y a ver, había, esto de aquí me parece súper importante. El deterioro cognitivo es solo por no ejercitar la mente u otras enfermedades como la diabetes o el COVID. ¿Cómo procede? Correcto, muy agradecido a la pregunta. Mira, sí, como hemos dicho, o sea, hay varios factores que van a generar el deterioro cognitivo. La vida sedentaria, ¿Ya? por ejemplo, la mala e inadecuada alimentación, la comida chatarras, cuánto nos está afectando al metabolismo del cuerpo y qué procesos estamos generando de enriquecer a nuestro organismo. ¿Le estamos dando vitaminas, nutrientes, proteínas o le estamos dando grasa? Grasa y grasa, ¿te das cuenta? Entonces, la alimentación, la vida sedentaria, ¿no? Van a perjudicar. Mala alimentación. Pero si tú vas a tu nutricionista, que es una inversión, pues, ¿no? A tu nutricionista, en función a tu estatura, contextura, edad, te va a decir, esto te falta, este tipo. Por ejemplo, yo de repente tomo vitamina, estoy comiendo vitamina B, pero mi organismo de repente necesita vitamina A, ¿te das cuenta? O viceversa. Entonces, tener una vida activa, de esfuerzo. Por eso que hay una señora, creo que hace su TikTok, dice, el caminar no es suficiente. Uno cuando camina tiene que caminar rápido. Claro, tomando en cuenta el cruce de pista, vereda, ¿no? Y los baches que pueden haber, pero hacer un esfuerzo. Cuando tú haces esfuerzo físico, sin lesionarte, sin llegar a lesionar tu organismo ni dañarlo, pero haces un esfuerzo cada vez de menos a más, hace que tu organismo entre en otra actividad, fortalecer los músculos. Y por lo tanto, la irrigación sanguínea, el bombeo del corazón, va a generar a que llegue oxígeno al cerebro. Y eso va a confluir con todos los neurotransmisores y va a ayudar a que el deterioro sea cada vez más lento y más espacioso. No nos va a afectar tanto como cuando no hacemos ejercicios. En resumidas cuentas, para nosotros evitar, no evitar, por lo menos retrasar el deterioro o cognitivo, ¿no? Lo que necesitamos son tres cosas básicamente. La primera de ellas es ejercitar la mente, ejercitar el cuerpo y alimentarlo bien, ¿no? Porque lo que alimentamos es el cuerpo. ¿Cómo lo alimentamos bien? Evitando las grasas, las carnes rojas si se puede, salvo que estés en edad de crecimiento, no comiendo más verdes. ¿Cómo lo ejercitamos el cuerpo? Haciendo esfuerzos cada vez un poquito más fuertes de lo que hemos hecho con anterioridad, ¿cierto? ¿Entendí bien? Claro, claro. Bien, ¿cierto? Una cuestión diaria, que eso debería estar, y eso pueden encontrarlo incluso hasta en YouTube, ¿no? O sea, si tú endulzas tu taza, mentalmente claro, es leer, tratar de memorizar, por ejemplo, serenarse, ¿no? ajá. Por ejemplo. Mira, un ejercicio diario. Un día comes con la mano derecha
y otro día come con la mano izquierda. Cosas sencillas. Cuando te desplazas de tu habitación, cuando te despiertas, de tu habitación a los servicios higiénicos, no vayas de frente, anda de espaldas. Ah, Por ejemplo, son ejercicios sencillísimos que eso te activa tu cerebro. Estás en atención, estás oxigenando al cerebro. con el otro con la otra mano caminar de espaldas, ¿cierto? Claro, claro. ¿Ya? ¿Y cómo ejercitamos Entonces, la mente? ¿Cómo ejercitamos la mente? Leyendo, tratando de correcto. estudiar, Por ejemplo, tratando de cosas memorizar, así, sí, escribiendo. correcto. Por ejemplo, tú sales a la calle, salimos a la calle y tratar de ver los micros que pasan y mirar la placa de un auto. Ay, eso Y sí, trata de decir cuál fue la placa que vi. Claro, ¿cuál fue la placa? Cuenta. Entonces, poco a poco el cerebro se dice, lógico, tú dices, uy, pero qué cansado. Oye, el cerebro no se cansa. Porque tú vas a estar en el carro caminando y vas a dar, pucha, ¿qué me va a pasar hoy día? ¿Qué me pasó hoy? ¿Por qué me pasó esto ayer? Tuve una serie de problemas que nos agobiamos. Entonces, si vamos a pensar, hay que sacarle provecho. Entonces, ponte a pensar. Tú estás caminando por la calle, cuentas 1, 2, 3, 4, 10 carros en una cuadra. Llego a mi casa, ¿cuántos carros vi en esa cuadra que pasé? Que me decidí contarlos, 10. Cosas sencillísimas, pero estás ejercitando la mente. ejercitar la mente. Estudiar autodidácticamente un idioma, un instrumento musical. Cómprate una quena, una zampoña, un bombito, no importa, escucha música y ahí síguelo. Estás ejercitando hemisferio derecho, emocional. Aprender a utilizar Claro, las sí, cosas, por bordar, supuesto. tejer, hacer, pintar, Bordar, tejer, exacto, exacto. dibujar. Exacto, todas esas cosas cotidianas que lo hemos perdido porque hemos solamente desarrollado el pulgar Sí. y a lo Dígame, mucho el índice. sí, Claro, no era en mi época, pues jugábamos al trompo, al lingo, a la soga, al mata gente, mundo, mata matar gente, gente. sí. Claro. Entonces, Ya, claro, o sea, lo hemos reducido a un ejercicio a solamente Casimito de jugábamos. pulgar. Ahora ya nadie quiere jugar ni siquiera Casimito. ¿Qué No, 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 clase ya de no te vitaminas entienden. nos recomienda? Perdón, perdón. ¿Alguna fruta? ¿Qué clases de vitaminas son buenas para la memoria? Mira, lo ¿Alguna que fruta los que está? médicos, sí, ahí, ¿qué tipo de vitamina me dices, no? Sí. Ya, lo que se recomienda en este caso es ir a su médico, ¿ya? Lo Ah, primer paso que tiene que ir a su médico para que el médico, sabiendo la edad, la ya, estatura, contextura, va a saber ya. qué sugerir con respecto a alguna vitamina. Pero lo que he escuchado es que siempre recomiendan dos componentes, uno que es vitamina y el otro es un suplemento. El primero vitamina es la vitamina B12, B de bueno, B12, la vitamina D de dama, y también el suplemento que es la melatonina, para poder conciliar bien el sueño. ¿Tiene Dormir usted bien, por ejemplo, dormir bien también es otro elemento que va a ayudar que a quería que preguntar? el No, es cerebro no se que deteriore. el sueño Ya, tiene mucho que ver con esto, con sí. la pérdida del... Se recomienda dormir 8 horas. Se recomienda lo ideal. Y no en importa las habitación horas a oscura, de preferencia en la noche. de preferencia, ¿Por pero qué? Porque 8 horas sí, oscura. nosotros tenemos un reloj biológico, un reloj circadiano, dicen, ¿no? Que ya se ha condicionado al sistema horario de lo que estamos nosotros viviendo. Entonces, pero se recomienda en una habitación totalmente oscuro. El televisor hay que sacarlo De la de la habitación. Me habitación. acordé de un chiste que nos decía un doctor, el doctor, un neurólogo y psicólogo también, muy buen profesor de por cierto, él siempre decía, la habitación tiene que servir para dos cosas, dormir y hacer el amor, decía, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces ahora se ha acostumbrado en que tú llevas a tu plato de comida a tu cama. Te echas a la cama y viendo la televisión, estás con el celular. Eso altera todo el ritmo A mí me eléctrico pasó del eso cerebro. en la pandemia, unos meses, hasta que dije, no, tengo casa tan grande, saqué mis cosas fuera y comencé, porque uno está solo a veces, y en la pandemia Exacto. todos los días en una sola habitación, hasta que dije, no, Así esto es. no está bien, Así es. esto no está bien. Hay que ir, y creo que a muchísimas personas les ha pasado, hay que ir de habitación en habitación por tu casa, por lo menos camina dentro de casa, si no podías Exacto. salir. Exacto. Magister Wilfredo. Ya se nos va el tiempo. Creo que Y este lo es el sé. teléfono. ¿Cómo podemos hacer para comunicarnos y solicitar una Sí, cita? ¿Dónde más ya, atienden?
ese teléfono que está apareciendo ahí, sí, es uno de los teléfonos. Tengo otro también que es el 960. ¿Cuál es el otro? 460, el 960. A ver, un ratito. 4, sí, 960. 960, 460, 743. A ver. 960, 460. Ya, 743, ¿está bien? 743, sí. Ya, sí, yo lo que recomiendo es que vayan indistintamente a un psicólogo que conozca de pruebas neuropsicológicas mínimamente, o a un neuropsicólogo, ¿ya? Para que los evalúe una vez al año. Y van a gastar menos, porque si detectan a tiempo algún deterioro, rápidamente se va a restablecer. Ya hay evidencia que cuando encuentran indicadores, indicios de un deterioro cognitivo leve y lo atienden a tiempo, se recupera la persona. Qué bueno. Dime, siempre hay esperanza. Dime, Wilfredo, ¿y atiendes en alguna clínica? Porque hay muchas personas que por ahí de pronto tienen seguro, ¿no? Entonces seguro del trabajo, qué sé yo, y podrían acudir. Correcto. No, actualmente estoy en consultorio privado, ¿no? ¿Ya? Entonces se consultan y ahí enlazamos ya a través de un mensaje, no, ya le retorno la comunicación y ahí concertamos la cita. Perfecto. Qué interesante el tema. No sé si te puedo comprometer a continuar con la segunda parte, porque la verdad es que nos hemos quedado... Con mucho gusto. Sí. Creo que tenemos que seguir, quizás por Alzheimer, ¿no? O demencia senil, cuál es la diferencia entre uno y otro, cómo le evitamos, correcto, cómo tratamos a los pacientes, a los familiares de los pacientes sobre todo. Correcto, no hay ningún problema. Antes que se vaya, te quería comentar esto. Por ejemplo, nosotras venimos de mujeres matriarcados, de mujeres bastante adelantadas a su época. ¿Okay? Mi mamá, anciana, mi mamá murió de 88 años, y yo tengo más de 60. Mi mamá y mis tías, 2 tías y mi mamá, eran profesionales las 3 en su época, mira tú, universitarias. Entonces, ¿a qué te digo esto? Que nosotros nos dimos cuenta tarde, de que mi mamá tenía demencia senil, tarde, cuando te digo tarde son 85 años, y nos dimos cuenta, sí, o sea, ¿cómo lo ocultó? Eso viene otro. Mi otra tía, la hermana de mi mamá, químico, farmacéutico, una de la actividad de San Marcos, también, ¿sabes cómo se dio cuenta mi hija que era pequeña y que parábamos con ella? ¿Cómo se dio cuenta? Porque ella hacía, toda la vida hacía sus crucigramas, sus sudokus, sus genioramas, eran las expertas del genograma, no todas, siempre han sido intelectuales. Entonces, se dio cuenta, mira, y esto es lo que te quería decir, quizás le sirva a alguien que nos esté escuchando, ¿no? En el sudoku, ¿ya? Y en el pupiletras no es el geniorama, pero este pequeño que salía en ojo, no sé si sigue saliendo. Ella ponía letritas dentro de los cuadraditos. ¿Puedes creerlo? Y mi hijita se dio cuenta, mi hija, bueno, era pequeña en ese entonces, me dice, mamá, mi arte está un poquito mal, mamá. Le digo, ¿por qué? Porque está poniendo letras de ese poquito. Entonces, ahí recién ya tenía, este era mi tía Rosa, tenía 87 años mi tía Rosa. Ahí recién se percataron. Ajá. O sea, ¿cuánto tiempo había tenido y lo había ocultado? Entonces, ¿qué hacemos con nuestros pacientes? Como dices tú, de pronto nuestra mamá va cambiando de carácter y nosotros podemos ayudarla, pero ella no quiere, o él no quiere reconocer que ya está avanzando hacia una demencia senil. 75, 78 años, y está avanzando ya a su demencia. ¿Cómo poder reconocer? ¿Te parece bien si lo dejamos para el próximo? Sí, con gusto. Solamente para terminar, respeto a la palabra, ese es uno de los tantos mitos de este tema de la demencia, que muchas veces decimos, sí, está fallándole la memoria. Pero hay otras cosas que sí se acuerdan. No está bromeando, no está tomando el pelo, de repente no está ahí, sonceando. Claro, mi mamá no es sabía. que es ver la focalización. No, ya la lo había sabía ya. Lo sabía, sí. Porque cuando yo fui, ella vivía en España, cuando fui a ver a su médico, no, ahí decía, o sea, le daba su pastillita. Claro. Ella lo había sabido 15, 20 años antes. Y nosotros no nos dimos cuenta. O sea, lo ocultan. No lo pudimos ayudar. Lo ocultan, claro. Los prejuicios, ¿no? La vergüenza. Sí, es entendible esa cosita. Porque no te olvides que la demencia
La demencia por muchos años se entendió, se malentendió con locura. O sea, estoy demente, hasta loco, y no es así, la demencia es No, no es otra así. cosa, el cuadro psiquiátrico es otra cosa, ¿no? Sí. Interesante, Wilfredo. Te quiero convocar a que nos acompañes en otro programa más porque es un tema bastante interesante y además necesario para poder tratarlo en casa, ¿no? Yo creo que Bien, esto es... Rosana, muy agradecido. Muchas gracias, creo que ya estás sobre el tiempo. Te agradezco Sí, enormemente, ha sido un placer participar en tu programa y también gustoso aquí con estoy a tus nosotros. servicios para poder contribuir, culturizar, informar, orientar a la población que esté en contacto con nosotros. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Estamos hablando. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros un día más aquí en Miraflores TV Digital, siempre con programas que son necesarios y además de ello son útiles para resolver los problemas que tenemos en casa. Muchísimas gracias a todos ustedes. Un abrazo grande. Los quiero.